organización del sistema nervioso. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de endocrino, que permite conectar diferentes órganos y sistemas? Acá tenemos de fondo de pantalla tengo el sistema nervioso que se ve en parte y el COVID nuestro de cada día atrás. Bueno, el sistema nervioso también conecta diferentes órganos y sistemas, pero lo hace de manera inmediata. En cambio, el sistema endocrino se demora, las hormonas tienen que llegar al lugar correspondiente, pero son los dos grandes sistemas, y fíjense que el sistema endocrino está regulado por órganos como son el hipotálamo, la hipófisis, que están ubicados en el sistema nervioso central, o sea que están íntimamente relacionados. Hay algunos mediadores que utiliza el sistema nervioso que son hormonas también, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, entonces están íntimamente relacionados. El sistema nervioso funciona en todos los organismos, en todas las escala biológica, pero está organizada de mayor forma en los mamíferos, que es una característica que los diferencia, ¿no es cierto? Que es que los mamíferos tienen el mayor nivel de desarrollo de su sistema nervioso, y esto le permite muchos aprendizajes y adaptarse a las condiciones del medio. Está organizado en niveles anatómicos, que es el producto del desarrollo de las especies, y vemos que el hombre es el que tiene un cerebro mucho más desarrollado que otras especies. Entonces, está organizado en los niveles de acuerdo a ese desarrollo, y una característica del hombre es la cefalización, ¿no? O sea, la cefalización, que quiere decir que las funciones más importantes están centralizadas en el encéfalo, que coordina la mayoría de las funciones inferiores, como si fuera directamente una especie de gobierno, que conduce las restantes funciones. Entonces vamos a hablar del sistema nervioso central, que sería el que comanda todas las otras funciones, porque después el sistema nervioso está distribuido por todo el cuerpo. Esos son los filetes nerviosos, las vías nerviosas, pero el central está formado por el cerebro en el cráneo y la médula espinal ojo que es médula espinal, no es médula ósea. Eso está en el canal vertebral, en la columna vertebral, si ustedes se la tocan en la espalda, ¿no es cierto? Acá lo vemos a nuestro músculo, como tiene la cavidad craneana con el cerebro y las otras estructuras, por ejemplo el diencéfalo, que es donde está el hipotálamo, la hipófisis, en la cavidad craneal que la protege, y la médula en la columna vertebral. Está protegido el cerebro por el cráneo, en él se originan los 12 pares craneales, oído, tacto, vista, gusto, la visión, todos esos nervios que inervan sobre todo los sentidos que se encuentran a nivel de la cara, se originan en el cerebro. Estos nervios, 5 son motores, 3 son sensoriales y 4 son mixtos. En la médula espinal yo tengo 31 pares de nervios que salen a ambos lados de la columna vertebral y que van a inervar los músculos, las glándulas, todos los órganos, y se dividen como se divide la columna vertebral, o sea, cervical, que es en el cuello, después tengo a nivel del tórax, la parte lumbar, sacra y coxigia, y ven todos los segmentos que tienen en cada uno. De allí salen los filetes nerviosos, las raíces nerviosas que forman el sistema nervioso periférico, que a su vez se divide en somático, soma viene de cuerpo, que es el que reacciona ante los estímulos externos, y el autónomo, que se llama así porque funciona
sin la voluntad de la persona. Este funciona con la voluntad de la persona. Somos conscientes de, por ejemplo, que vamos a tomar un objeto o que vamos a caminar, pero no somos conscientes, en este caso, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo cuando tenemos el movimiento intestinal, porque eso funciona sin nuestra voluntad. Tampoco somos conscientes del funcionamiento de nuestra frecuencia cardíaca. Si tuviéramos que pensar en mover el corazón o en respirar, estaríamos muertos. Entonces, esos son, lo rige los nervios autónomos. O sea, las funciones, el funcionamiento de un organismo, de un órgano, no puede darse sin la influencia del sistema nervioso. Es el que da la orden para el movimiento y es el que recibe la información de qué es lo que pasa en un órgano determinado. O sea que nos manejamos con la información sensitiva y la respuesta motora. Las funciones del sistema nervioso central, acá lo vemos, de nuevo el cerebro con el cerebelo, el tronco cerebral, adentro del cráneo, y acá la médula espinal adentro, que es como un gran nervio, adentro de la columna vertebral. Tiene una función sensitiva, o sea, inmediatamente este sistema nervioso recibe toda la información de nuestro cuerpo y la información de nuestra relación con el medio. O sea, nosotros si vemos un objeto, es porque la información del objeto es captada por nuestros receptores ubicados en la retina. Y esa información viaja al sistema nervioso y nosotros interpretamos la imagen que estamos viendo. De esa manera se maneja. Si nosotros tocamos algo que está caliente, por ejemplo, vieron que inmediatamente uno retira la mano cuando toca algo que está caliente. Esa información de la temperatura nos entra a través de receptores que nosotros tenemos en las manos, que informa al sistema nervioso que la temperatura está muy alta e inmediatamente manda una orden para que retiremos la mano. O sea, todo eso se hace con fibras nerviosas. El sistema nervioso periférico, entonces, acá lo vemos, está formado por, esta es la columna vertebral, estas son las vértebras, y acá tenemos la médula y cómo los nervios van saliendo por los espacios que les dejan las vértebras. En todos los niveles pasa esto, no solamente acá, que acá te está mostrando el ciático, que es el nervio, más de una vez han sentido me duele el ciático, es el nervio que inerva los miembros inferiores. Entonces, estas raíces, el sistema nervioso central está ubicado dentro de la columna y dentro del cerebro, pero el cableado, estos cables son los que llevan y traen información desde allí. Acá lo vemos de frente, vemos el cerebro dentro del cráneo y vemos la médula y cómo los nervios salen. Estas serían las raíces que salen de la médula, pero del cerebro salen los pares craneales, o sea, los 12 nervios que se originan en el cerebro y que van a inervar toda la parte de la cabeza, la cara, parte del cuello, el diafragma. Tenemos dos tipos de fibras funcionales en el sistema nervioso periférico, las fibras aferentes, que son las que transmiten la información sensitiva, o sea, que llega, aferente quiere decir que arriba al sistema nervioso, y eferentes son las que transmiten las señales motoras, o sea, que sale del sistema nervioso dando una orden. Los pares craneales nacen en el encéfalo en forma directa e inervan la región de la cabeza. Los espinales, como veíamos, abandonan la médula de cada lado de la columna por los discos intervertebrales y van hacia los miembros superiores, el tórax, los miembros inferiores, el abdomen. Todo esto es gracias a un tejido del sistema nervioso. Cuando veíamos tejido, algo vimos de las células del sistema nervioso,
que son células especiales, son las neuronas. Las neuronas tienen, la clásica neurona, no son todas iguales, tienen un cuerpo bastante grande con una prolongación única que se llama axón, y con muchas prolongaciones que salen del cuerpo que son las dendritas, que significa ramificación, porque son como ramas. Entonces la información a la neurona le entra por el cuerpo nervioso o por las dendritas. Cuando una neurona se conecta con la otra, como vemos acá, ven que forman como redes. Esas uniones entre neuronas se llaman sinapsis, que es la unión entre una neurona y otra, y es el sitio en donde pasa la información de una neurona a la otra. Las neuronas tienen un núcleo, como todas las células, bastante importante, tiene unos corpúsculos, que son retículo endoplásmico rugoso, donde secreta el neurotransmisor, que es el que transmite esa información. Acá vemos, por ejemplo, esta neurona hace sinapsis con una fibra muscular, le va a dar la orden a ese músculo para que se mueva. Entonces, la información le llega de otra neurona que entra a la neurona, o sea que es aferente arriba a la neurona por el cuerpo o por las dendritas, y ahí se elabora y desciende el impulso nervioso por el axón y se transmite a la fibra muscular, en donde esta neurona ha hecho sinapsis con la fibra muscular. Esto que envuelve a la neurona, que vendría a ser como el forro de un cable, es la vaina de mielina. Mielina, no sé si la sintieron hablar alguna vez, es una sustancia lipídica que envuelve las neuronas y que aumenta la velocidad de conducción. Está formada por células, las células de sostén del sistema nervioso, que son las células de la glía, como vemos acá. En este caso se llama célula de Schwann. Envuelven esta neurona para que el impulso nervioso se conduzca más rápidamente. Esta otra neurona que vemos acá tiene otra forma. Fíjense, acá está el cuerpo y el núcleo, estas son las dendritas, y este es el axón. Acá tenemos un contacto de esta neurona con otra neurona que es de tipo sensorial. Esto es una vista de una neurona por microscopía electrónica. Y acá vemos una neurona piramidal, que se llama así por la forma, la vemos con el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, que sintetiza los neurotransmisores, las dendritas, el axón con las ramificaciones terminales y los botones terminales. Esto es en microscopía electrónica, vemos el núcleo, vemos el citoplasma, las dendritas, el axón. Bueno, este autor es el que le dio el nombre, entonces tiene el cuerpo, las prolongaciones, es una unidad morfológica, funcional y trófica del tejido nervioso, y tiene tres propiedades. Tiene excitabilidad, o sea que cuando recibe una información, la neurona inmediatamente se genera un potencial de acción que responde a esa información y la conduce a través de su axón, transmitiéndosela a otra neurona. Y tiene también la plasticidad, o sea, la capacidad de modificar sus patrones de trabajo en relación a la información que recibe. Eso nos produce a los seres humanos el aprendizaje. O sea, nosotros siempre vemos niños que están ávidos de información, el bebé siempre es muy curioso, asimila todo lo que recibe del medio, gracias a la plasticidad de su sistema nervioso, que está haciendo sinapsis, que está armando redes, y de esa manera va aprendiendo, por ejemplo, el lenguaje, o va aprendiendo a caminar en dos pies, gracias a esa capacidad de aprendizaje que tiene su sistema nervioso y que rige el movimiento de sus músculos, de su cuerpo,
el habla, todo eso se aprende gracias a estas propiedades de la neurona. ¿Qué características tiene la neurona? Bueno, vemos que las neuronas se clasifican en base a sus funciones. Hay neuronas motoras que dan órdenes de movimiento, otras sensitivas que captan la información del medio y otras que conectan una neurona con otra. La llegada de un estímulo no solo genera una transmisión a la propia neurona y se transmite a otra, sino que cuando se produce esto, la neurona que recibe la información a su vez la modifica. Las neuronas, todas las células tienen potencial, tienen polarizada su membrana, tienen un potencial de membrana, pero las neuronas tienen la característica que descargan impulsos ante la presencia de un estímulo, cosa que no sucede en el caso de las células comunes, por ejemplo las células epiteliales o del tejido conectivo. En cuanto a la morfología, la membrana obviamente es como toda célula, está formada por, es una membrana lipoproteica, que tiene una permeabilidad selectiva, tiene un retículo endoplásmico rugoso muy activo, núcleo, nucleolo, todo esto lo hemos visto ya, pero en este caso está mucho más desarrollado porque siempre se manejan secretando neurotransmisores, como la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, y tiene muchas mitocondrias porque necesita mucha energía para sintetizar estos mediadores. Y tiene un buen aparato de Golgi también, para empaquetar esos mediadores, formar las vesículas sinápticas. Otras células que se encuentran en el sistema nervioso central son las células de sostén, que es como si fuera el tejido conectivo. Estas células son la astroglia y la oligodendroglia. Tienen nombres raros. Astroglia es porque parece un astro, una estrella, tiene prolongaciones alargadas, y se las encuentra en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Ya vamos a ver lo que es sustancia gris y blanca. Estas células se vinculan con los vasos sanguíneos por lo que se llama un pie chupador y se cree que es, digamos, la que le transporta a las neuronas las sustancias nutritivas, el oxígeno desde la sangre y también la que le ayuda a eliminar sus desechos. Por eso se llama que son células de sostén. Acá vemos las imágenes de los distintos tipos de célula. Esta sería la astroglia, que tiene el pie que se pega, digamos, a un vaso sanguíneo. Esta sería una neurona común. Estas son las células que forman la vaina de mielina. Acá tenemos una célula de astroglia. Y acá tenemos la oligodendroglia, que también forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Acá la tenemos, más o menos las características. Se encuentra en la sustancia gris, en contacto con los cuerpos neuronales, y contribuye a la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Era esa vaina que envuelve a la célula, al axón, y que aumenta la velocidad de conducción, es lo que forma lo que se llama la sustancia blanca. Acá la vemos. Esta sería un vaso sanguíneo y esta es la célula, esta sería una astroglia, ¿no? Esta es una neurona, fijémonos el cuerpo, el núcleo, las dendritas, el axón, y cómo la mielina tapiza ese axón, acá les muestra, y aumentando la velocidad de conducción. Luego ese axón se ramifica y se une a otra neurona, o bien a una fibra muscular, o bien a una glándula, porque las neuronas le dan la orden a las glándulas para secretar
y liberar sus productos, al músculo para moverse, no solo al músculo esquelético, que es el voluntario, que es el músculo que nos favorece los movimientos, sino también al músculo liso del intestino, por ejemplo, es el mismo sistema. Y a las glándulas para secretar sus productos, al corazón para latir, o sea, eso, el sistema nervioso está por todo el organismo. Este sería un corte de la médula espinal, fíjense cómo acá esta sería la sustancia gris de la médula espinal y esta es la sustancia blanca. Está conectado a una fibra, a una parte de la piel, donde hay un receptor, supónganse que es la piel de nuestra mano. Ahí tenemos receptores de temperatura, receptores de dolor. Cuando nosotros la apoyamos sobre una superficie hirviendo, por ejemplo una plancha, ¿quién no se quemó con una plancha alguna vez o quién no se quemó con una superficie caliente? Ustedes asientan, esos receptores captan el calor, la temperatura, e inmediatamente mandan la información que entra por la raíz nerviosa, en la información aferente al asta posterior de la médula espinal, esa sinapsis con la neurona motora que envía una información eferente que sale, es la que inerva el músculo e inmediatamente yo retiro la mano. Eso se produce en fracciones de segundo, pero sigue todo este circuito. O sea que esto se integra en la médula espinal. Por eso yo no tomo conciencia inmediatamente. Yo retiré la mano y ahí tomé conciencia del dolor. O sea, no estoy pensando que tengo que sacar la mano, la saco automáticamente, porque ese reflejo me protege a mí que no se me incinere la mano. Al sacarla rápido, no se me incinera. Cuando no funciona bien este reflejo, por ejemplo en un diabético que tiene mal los nervios en las plantas de los pies, por ahí está pisando una brasa hirviendo y no se da cuenta porque no recibe la información y después se encuentra la quemadura. Es porque estos nervios están alterados. Eso es muy común en ciertas patologías que afectan los vasos sanguíneos, las fibras nerviosas y que llevan a que la persona se lesione porque no siente el dolor o no siente la quemazón, que son todos reflejos defensivos, ¿no?, que nos protegen. Acá vemos la conexión entre un axón, el botón ese que veíamos recién, y una célula posináptica, que puede ser otra neurona, que puede ser una fibra muscular, una glándula. El impulso nervioso llega al pie del axón y lleva a la liberación del neurotransmisor, que está en vesículas acá, que se libera a este espacio que existe entre la neurona y la membrana postsináptica y se va a unir a los receptores de, si esto es otra neurona, sería una dendrita, como muestra acá, o sería un cuerpo neuronal. Y ahí desencadena nuevamente una excitación con un impulso nervioso que esta otra neurona lo va a transmitir a otra. De esa manera se libera el neurotransmisor. Fíjense que para liberarse el neurotransmisor entran iones de calcio a la célula, porque es el mecanismo por el cual esta vesícula se va a unir, se va a unir a la membrana y se va a liberar al espacio intersináptico y va a actuar sobre la neurona siguiente. Este sería un gráfico de una sinapsis. O sea, un contacto entre una neurona y la siguiente. O bien también puede ser una fibra muscular. Eso es en cuanto a el tejido nervioso. Entonces, las neuronas, las células de la glía son las células de sostén, y las neuronas se organizan formando redes y la información la pasan a través de la sinapsis. La sinapsis no es que tenga contacto una neurona con otra, tiene un pequeño espacio, pero allí se produce la transmisión de información de una neurona a la siguiente. Pasemos ahora a analizar la organización de ese sistema nervioso.
en cómo está formado, ¿no? Esto ya es macroscópico. Está formado de distintas vesículas que me ponen en un nivel de mayor complejidad el cerebro, que es lo que se llama el telencéfalo. Tel es el final, o sea, es lo más alto, que son los hemisferios cerebrales. No sé si han visto alguna vez un cerebro, pero bueno, ya vamos a ver imágenes. Son dos hemisferios, uno de los cuales es el dominante. La mayoría de las personas que somos diestras tenemos como dominante el hemisferio izquierdo. Dominante, ¿qué quiere decir? Es el que comanda. Pues no se olviden que el encéfalo es el que da la orden. Entonces no podemos tener dos personas que nos den las órdenes. Que siempre uno domina sobre el otro. Tenemos uno que domina y el otro es el de las emociones, de las respuestas emocionales. Pero el del pensamiento, el del lenguaje, siempre es el dominante. En la base de ese cerebro tengo el diencéfalo. En el diencéfalo tengo los órganos que están involucrados en el sistema endocrino, como por ejemplo el hipotálamo, la hipófisis, y también tengo el tálamo por encima del hipotálamo, que es un órgano importante, que tiene el tamaño de un grano de un maní, pero es requete importante. Después tengo el tallo cerebral, que estaría formado por el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo, y el cerebelo, que es como un cerebro chiquito, que se conecta con el tallo cerebral. Entonces el telencéfalo es el encéfalo anterior o prosencéfalo. Después tengo el cerebro medio, que sería el mesencéfalo, y el tallo cerebral, que está formado por, me quedan 10 minutos, el rombencéfalo, encéfalo posterior, que está ubicado en la fosa posterior. Y ahí tengo el cerebelo, la protuberancia y el bulbo. Acá lo vemos. Esto sería un hemisferio cerebral, del otro lado tengo el otro, fíjense acá, recortado la otra vez, y esto es el otro hemisferio. Esto que es hasta acá se llama cuerpo calloso, es sustancia blanca. Acá tengo el cerebelo y el tallo cerebral, se ve el bulbo, y esta es la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. Acá lo vemos también, como si fuera un cráneo cortado al medio. Vemos el hemisferio cerebral, el cuerpo calloso, que son la sustancia blanca que conecta un hemisferio con el otro. Tengo lo que se llama el diencéfalo, que es este. Acá tengo el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Acá tengo el cerebelo, que es como un cerebro chiquito que está por debajo. Y acá tengo el mesencéfalo, o cerebro medio, la protuberancia, el bulbo y la médula espinal. Esto es una pieza anatómica, fíjense, un hemisferio, el otro, la sustancia blanca, y acá vemos el cerebelo, es como que estuviese visto de arriba. Entonces el cerebro, que es el encéfalo, tiene dos hemisferios conectados entre sí por el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Que lo veíamos allí. Es un conjunto de fibras que se encuentra en la parte media entre los dos hemisferios cerebrales, y que son muchísimas fibras, fíjense, 20 millones de fibras, es como los axones de un montón de neuronas cubiertos de mielina. Tiene una comisura anterior que conecta la parte anterior de los lóbulos temporales, que está formada por 1 millón de fibras. Eso es lo que comunica entonces los dos hemisferios cerebrales. Lo vemos acá de nuevo, este es el perfil de la persona, un hemisferio y el cuerpo calloso, que comunica un hemisferio cerebral con el otro. Y la comisura anterior
que comunica la parte anterior de los lóbulos temporales. Este es el tronco cerebral, el cerebelo, y acá tenemos el diense. Esto que ven acá es como una cavidad que está entre los dos hemisferios, que son los ventrículos cerebrales laterales, porque el cerebro no está solo ocupado por tejido, tiene cavidades y tiene líquido. Ustedes saben que es el líquido cefalorraquídeo, que es el que se infecta a veces en las meningitis y que se saca por las punciones lumbares. Es un líquido claro que circula y que lleva los nutrientes al sistema nervioso. Como veíamos recién, el cerebro tiene circunvoluciones, que son esos pliegues. No sé si alguna vez compraron seso para hacer los canelones y lo vieron. Ven que tienen como unos pliegues. Esos pliegues son porque el cerebro es tan grande que si lo tuviéramos estirado tendríamos unas cabezotas el triple de las nuestras. Entonces, para entrar en el cráneo, que el cráneo es una caja rígida, en los bebés está abierto, en las fontanelas o en las molleritas, como le dice la abuela, porque el cerebro crece en el niño hasta el año y medio o 2 años, pero después se cierra completamente. Entonces, nuestro cráneo está cerrado y el cerebro se achucharra, digamos, se pliega, y esas son las circunvoluciones. A su vez tiene fisuras y surcos que separan los lóbulos que forman, porque el cerebro tiene lóbulos. Tengo la fisura longitudinal que separa los dos hemisferios entre sí, el surco central que cruza, es como una corona, que cruza el cerebro y que separa la mitad anterior del cerebro de la mitad posterior. Tengo un surco lateral en los dos lóbulos que separan los parietales de los lóbulos temporales, que es la fisura lateral o de Silvio, y un surco parieto-occipital. Los surcos separan los diferentes lóbulos que forman al cerebro, que son las partes funcionales del cerebro. Ahí las vamos a ver. Tengo un surco central o sagital que me separa los dos hemisferios. Después tengo un surco coronal, o también llamado de Rolando, que me separa el cerebro, el lóbulo frontal del parietal. Lateralmente tengo la cisura de Silvio, que me separa los parietales del temporal, y acá atrás tengo el surco parieto-occipital que me separa el lóbulo occipital de los parietales. Entonces, ¿qué son eso de los lóbulos? Tengo el lóbulo frontal, que ¿dónde está? En la frente, por debajo del hueso frontal del cráneo. Después tengo los lóbulos parietales, que son dos, uno de un lado y otro del otro. El frontal es un solo. Acá tengo dos que están delimitados por los huesos parietales. El lóbulo temporal, por arriba donde tengo la oreja, que también está delimitado por los huesos temporales y que tiene la cisura de Silvio. El lóbulo occipital, que está acá atrás, protegido por el hueso occipital, y este lóbulo de la ínsula que está en la profundidad de la cisura de Silvio, que nadie sabe bien para qué sirve. Se cree que tiene un componente emocional. Acá tenemos los lóbulos. El frontal, que es este, que se separa del parietal, que es este, a través del surco de Rolando, o fisura de Rolando. El temporal, que se separa por la cisura de Silvio. El occipital, que se separa por el parieto occipital. Esos son los hemisferios cerebrales. Acá tengo el cerebelo y este es el tronco cerebral o tallo cerebral. Estos lóbulos son lóbulos funcionales. En el lóbulo frontal está concentrada toda la actividad motora, o sea, es donde están las neuronas que van a dar la orden del movimiento. Eso es en el frontal. En los parietales, igual lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, pero ya se lo voy diciendo,
se recibe la información sensitiva, o sea, yo recibo cómo está la temperatura de lo que toco, qué superficie toco, si es lisa, si es rugosa, si está fría, si está caliente. Eso lo recibo en el parietal. En el occipital está frente a la vista. Recibo toda la sensación visual y la interpreto. Y en el temporal está al lado del oído lo auditivo. Se integra todo lo auditivo, el lenguaje, en el temporal. El lóbulo de la ínsula es el que está oculto en la cisura de Silvio. Acá lo vemos separada, la cisura de Silvio, en el lóbulo temporal, y ahí está el lóbulo de la ínsula, que se cree que forma parte, acá estaría, forma parte de la parte emocional o irracional. ¿Qué es la corteza cerebral? Ustedes sintieron hablar alguna vez de corteza cerebral, me imagino. La corteza cerebral es la parte externa del cerebro, es una capa sumamente delgada y está formada por sustancia gris. ¿Qué quiere decir sustancia gris? No tiene mielina y tiene un color gris, por eso se llama sustancia gris. Muchas veces deben haber escuchado, la persona inteligente tiene materia gris, porque es allí donde se almacenan nuestros pensamientos. Aunque parezca una cosa irrisoria, es allí. Y si ustedes alguna vez vieron un seso, van a ver que tienen partes más grises y partes más blancas. Eso tapiza toda la superficie del cerebro, incluso las circunvoluciones, los surcos, las fisuras, que triplican en la superficie de la corteza cerebral. Tiene un espesor, miden, de 6 milímetros, o sea, un poquito más de medio centímetro. 50 a 80 mil millones de